Hola a todos las personas que nos escuchan. Eh, Quisiera antes de empezar oficialmente como esta versión piloto de esta idea loca que se nos ocurrió a algunas personas, como comentar un poco, pues bueno, primero quién soy yo, porque pues pronto por azares de la vida esto lo escucha alguien que no me conozca, entonces pues contextualizo un poco. Mi nombre es Andrés Velázquez, pues la mayoría de gente me dice Andy. Soy docente, soy egresado de filosofía de mi carrera universitaria y actualmente, y pues sobre todo como para fines de este diálogo que tenemos aquí, pues soy uno de los dos acompañantes del colectivo Paz Sanar y la otra acompañante es Valentina Rodríguez. Y fundamentalmente, pues este podcast surge también como una de las iniciativas de ese colectivo, precisamente para darle un poco más de, vamos a llamarlo, visibilidad, como a otras ópticas y a múltiples perspectivas que hay en la construcción de paz, ¿no? Este podcast, pues, precisamente surge de una tendencia muy habitual que nosotros tenemos, las personas que hacemos parte del colectivo, y teníamos también antes de montar el colectivo, y es a conversar, ¿no? Como tantas conversaciones que surgen todos los días dentro de espacios muy cotidianos, a veces sociales, a veces no tan sociales, a veces más espirituales, que en última se preguntan sobre lo mismo y es sobre la posibilidad o imposibilidad de la construcción de paz. Y un poco con este podcast pretendemos darle visibilidad y forma a esas ópticas y perspectivas que hay, ¿no? Este podcast decidimos titularlo Entender el Camino, conversaciones cruzadas alrededor de la paz, porque, pues muy a propósito de una canción que en este año 2020 lanzó Marta Gómez, pues a propósito de la violencia policial, como con distintos casos, no solamente el de George Floyd en Estados Unidos, sino también con otros casos más locales. Creo que al escuchar esa canción entendemos un poco que el camino de la construcción de paz y de quienes se preguntan y se inquietan sobre estos temas, se trata en últimas de eso, de entender el camino y andar, como lo pone ella en la canción. Y es un poco de hacerse preguntas, ¿cierto? Que en últimas es lo que buscamos hacer en las conversaciones, que es, si uno se remonta a la filosofía, como lo que hacen los primeros filósofos, ¿no? Como dialogar, es entender ese camino, que es la construcción de paz, y andarlo mientras uno lo dialoga. Bueno, pues con eso puesto, para pensarnos cómo queríamos arrancar, pues había una multiplicidad de opciones de temas, de personas con las que queríamos entablar diálogos, y un poco en ese contexto, pues decidimos empezar hablando con la persona que nos acompaña hoy, que es Sandra. Entonces, pues bueno, Sandra, pues para presentarte yo te propongo una pregunta. Bueno, ¿quién es Sandra Olivera? Hola, hola a todos, hola a las personas del colectivo. Primero quiero felicitarlos por esta iniciativa tan linda que tienen de construir la paz desde los jóvenes, desde los barrios, desde la vida cotidiana y desde el arte. Yo soy Sandra, soy una mujer que busca construir el reino de Dios en cada acción que hace. Y en el camino y en la vida que Dios me dio unos dones, y uno de esos dones es la sensibilidad y la necesidad de comunicar. Y eso me llevó al arte. Desde muy pequeña en mi familia había mucho libros de arte, se hablaba mucho de temas artísticos y sociales también. Entonces, para mí, en mi camino cuando era joven y que veía, por ejemplo, todas las injusticias sociales o todas las realidades del mundo, me fui dando cuenta que para mí lo que me daba sentido para la vida era la belleza, pero no la belleza simplemente como algo estético de que algo es bonito o feo, sino como una búsqueda interior y espiritual. Y en gran parte esa búsqueda de la belleza me llevó a encontrar a Dios y a encontrar muchas de las maneras como me relaciono
con el mundo y con la vida hoy en día. No sé si eso contesta la pregunta. Pues mientras la conteste para ti es súper válido, ¿no? Bueno, Sí, claro, o sea, creo que es bueno partir de este punto de identidad, ¿no? Como cuando uno se presenta, como también yo traté de hacerlo ahorita, como torpemente, pues uno se enfrenta como a una pregunta que a uno le suelen hacer muchísimo cuando uno entra a un espacio y es como quién eres, ¿no? Esa pregunta pues uno se la hacen de la siguiente manera y usualmente es preséntate, ¿no? Di algo sobre ti, pero pues realmente como que nos remite mucho a todo esto de la identidad, ¿no? Y en últimas pues la identidad es lo que uno puede narrar, todas esas narrativas que uno configura alrededor de uno mismo, ¿no? Y un poco ahorita que mencionabas dentro de esa identidad propia tuya, decías, eh, no, dentro de ese camino encontré el arte, ¿cierto? Y, y bueno, y yo creo que eso a mí me suscita una pregunta y es que, pues, que es ser artista, ¿no? Que hace falta para ser artista y creo que desde tu perspectiva seguramente habrá mucho que decir ahí. ser artista, yo pienso que es una manera de ver el mundo, de querer enfrentar el mundo desde tu interioridad, desde la manera como tú procesas la realidad y la transformas para mostrar algo que es tuyo y que te ayuda a enfrentar la realidad y a comunicarte con los demás. Es una relación básicamente. Es una relación con uno mismo, es una relación con los demás, es una relación con Dios. Para mí es una relación y es esa manera como te relacionas con el mundo a partir de lo que tú creas, de cómo tú procesas la realidad. Y para eso no se necesita tener virtuosismo, ni se necesita tener mucha academia. Yo siento que todas las personas pueden ser artistas si encuentran ese mundo interior que quieren expresar o que necesitan expresar, porque siento que ser artista también es una necesidad. Es algo que uno siente en el interior, una necesidad de expresarse y de transformar. ¿Ok? Y digamos que en ese orden de ideas, ¿qué sería, o más bien, qué no sería ser artista? ¿Hay algo que pueda ser considerado no arte, por ejemplo? Uy, esa es una pregunta muy difícil. Yo creo que lo no artista es lo que impide la expresión de la realidad de cada persona con amor y con respeto. Para mí eso sería como la antítesis del arte. ¿Como la violencia? La violencia sería parte de ello, claro, sí, sí, una violencia inclusive sutil, ¿no? Cuando desde la infancia le dicen a alguien que no diga algo, que no exprese algo, que eso no debe ser así, cuando se le niega a una persona o a una sociedad el derecho a expresar lo que su manera de ver el mundo, para mí eso sería antiarte. Ya, o sea, de alguna manera el antiarte, pues, ese término que usaste me parece chévere, es todo lo que no deja existir a las personas, de alguna manera. Exactamente, sí, Ya, lo que no les deja existir. Y no solo las personas, sino las sociedades, porque para mí está muy ligado también con la sociedad. A pesar de esa imagen del artista solitario, siento que por más solitario o por muy solo que sea un artista, siempre está expresando algo de su comunidad y de su sociedad y de su mundo. Entonces también lo veo como algo social. ok, pero espera, porque ahí esa parte como que creo que algunas partes no las terminé de entender, como, o sea, estaríamos hablando como de una dimensión, o sea, como que el arte y el antiarte también se manifiestan en dimensiones colectivas, entonces. Totalmente. Es que yo siento que no se puede separar. Esa separación del artista y la sociedad es algo artificial, que se creó también en un momento, por ejemplo, occidental, como es el romanticismo occidental,
y eso se quedó como grabado en la sociedad, pero eso no es ni de toda la sociedad ni de todas las épocas. Esa es como un mito que no es real. El artista está totalmente en la sociedad y la sociedad en él. Ok. O sea, y eso sería como un punto fuerte contra esta idea como ensimismada y hipersubjetivista del artista, o no necesariamente está peleando con esa postura. Sí, es como lo que te decía ahorita, esa visión del artista como ese ser alejado de la sociedad y solitario y que expresa una realidad profunda, suya, propia, es algo que surgió pues en el romanticismo europeo. Eh, por más solo, supuestamente entre comillas, que esté un artista, siempre está expresando algo que él vive dentro de su sociedad y dentro de su realidad concreta, histórica. No, él no puede no estar haciéndolo, porque justamente es como el canal en el cual entra todo lo que está en su entorno y él lo transforma para mostrarlo también a la sociedad. Entonces, ningún artista está por fuera de su tiempo. Ya. O sea, y digamos, sería muy arriesgado, muy atrevido decir o afirmar que todo producto artístico tiene necesariamente una dimensión política. Sí, todo producto artístico tiene una dimensión política, inclusive cuando crees que no la tienes, o inclusive cuando el mismo artista dice, no, yo solamente quiero hacer belleza, o yo solamente quiero hacer algo bonito y a mí no me importa lo artístico, eso es una postura política, eso Ya. es una postura en sí misma. Bien, yo comparto, por supuesto, esa postura. Y digamos que también lo pregunto un poco es porque, claro, hay muchos artistas que, de hecho, hay una tendencia muy estadounidense, como más reciente, esto es como mucho más contemporáneo, de los últimos 20 años, creo, en el que pues salen muchos productos artísticos, como, yo qué sé, lo son muchos cómics, series de ahorita, y hay como toda una cultura que rechaza como esa idea de que se politicen, entre comillas, ¿cierto? Eh, y de hecho, tú ves muchas veces muchas personas de Estados Unidos diciendo, no quiero que politicen mis series, no quiero que politicen mis películas, no quiero que politicen mi música, yo solo quiero disfrutar y escapar. De alguna manera hay como una idea escapista del arte, ¿no? ¿Tú qué pensarías ahí frente a eso? Yo pensaría que eso pasa aunque tú no lo quieras, aunque sea voluntario o no. Justamente ese también es el punto, el hecho de decir yo no quiero meterme en política y yo quiero que el arte sea un escape, es una postura política. Porque es Mm, que la política no se trata solamente de un partido político, o que si soy progre o soy conservador, no, la política es cada acto que haces de tu vida. Y si tú estás mostrando un producto tuyo a la sociedad, estás haciendo un acto político. Es inevitable, estás teniendo una postura, inclusive cuando digas que no la quieres tener. Entonces, me parece que ni siquiera se trata de un acto de voluntad o no, claro. lo es. Cada producto que tú hagas es un acto político. Y si dices que no quieres que sea político, estás haciendo un acto político. No, claro, y muy acorde además como con esta consigna de lo personal es político, ¿no? Claro, cada Eh, acto, cada decisión que tomas en tu vida es un acto político en tu individualidad, inclusive en tu cotidianidad. Aún más si el producto que haces está comercializado o está hecho para que se vea por un público. Es inevitable. También con la espiritualidad también es un acto político. Todo, para mí todo es un acto político. Ok. Pero no necesariamente un acto político, como te digo, de partido digamos, si tú escoges reciclar tu basura, estás haciendo un acto político. Mm. Aunque seas conservador, aunque seas liberal, estás haciendo un acto por la sociedad, para la sociedad, porque estás tomando una postura frente a un discurso que escuchas, ¿cierto? Y que tú decides creer o no. Si tú no crees en el cambio climático, te va a importar un comino usar todo el plástico del mundo y echarte todos los aerosoles y coger todo lo, ¿cierto?
Pero si tú tienes algún mínimo de cuidado con el medio ambiente es porque estás haciendo un acto político como una respuesta frente a una realidad o una teoría que estás escuchando. Entonces, todos los actos son políticos, todos. Y lo mismo espiritualmente. Si tú decides tener una postura de amor al prójimo, de paz, de unión, o si como artista decides tener cierto tipo de arte, es porque estás respondiendo a un discurso que estás oyendo en tu sociedad. Estás dando una respuesta a una cantidad de información que estás recibiendo. Claro. Bien, y algo que pasa tanto, o sea, aquí hay una tendencia muy colombiana, ¿no? Tristemente, que es que hay cosas como que históricamente no se pueden hablar en las familias en la mesa, ¿no? Como creo que las tradicionales son, no se habla de política, de religión y de deportes, creo que es la otra de fútbol. De plata. De plata tampoco, sí, ¿no? Como que hay todos los temas conflictivos y más urgentes además, como que se nos olvidaron hablarlos, ¿no? Y un poco creo que haciendo este vínculo que has venido desarrollando, de alguna manera eso es violento, ¿no? Y es un antiarte, ¿no? Como esa censura es un antiarte porque está parando la expresión y el diálogo tan necesario, ¿no? Así que la gente suele temerle a esas cosas porque son incómodas, ¿no? O porque generan, pues, yo qué sé, discusiones, conflicto. Y eso me lleva aquí a esta pregunta y es, ¿el arte debería incomodarnos? El arte debe ser real. Si te incomoda o no te incomoda, inclusive como artista o como espectador, ya es problema tuyo o del espectador. No más. El arte debe estar hecho desde la verdad profunda de ese ser humano o de esa sociedad, y esa verdad muchas veces es incómoda, como la verdad casi siempre lo es. Pero no creo que deba ser el objetivo. A mí me choca mucho cuando un artista dice es que mi arte es para chocar, porque siento que el arte para chocar entonces pierde su misión de ser verdadero. Y ahora nos vamos a meter con la palabra verdadero, que es todo un problema, pero para mí lo verdadero es que el artista está siendo coherente consigo mismo, y que esa necesidad de coherencia consigo mismo va por encima de que le guste o no le guste, inclusive a sí mismo. Ok. Para mí el arte y la verdad en el sentido de la completa autenticidad es que el arte es ese lugar donde tú debes tocar la verdad tuya interior. Por eso te decía tanto que el antiarte es cuando se te impide expresarte. Claro. Es como un grito de libertad. Ok. Bien, y fíjate que una de las primeras palabras que usaste como en este espacio, y que yo creo que muy en clave de esa incomodidad, que no es intencional, claramente, pero que igual tú vinculas totalmente con el arte, de manera explícita e implícita, es Dios, ¿no? Entonces, digamos brevemente, ¿quién es Dios para Sandra Olivera? Para mí Dios es el amor total, absoluto. Es el motor. Es lo que nos mueve, y lo que nos mueve es el amor. Ok. Y cuando hablamos de espiritualidad, usualmente pues ahí presupone la palabra espíritu. Como, ¿cuál es el vínculo entre Dios y la palabra espíritu? Como, ¿es Dios el espíritu? ¿El espíritu es algo que flota por ahí? ¿Es algo que llevamos por dentro? ¿Qué sería el espíritu? Es una persona. Para mí Dios es una persona, ¿sí? Esa persona es el amor, nos creó a partir del amor, y el espíritu es la manera como ese amor genera vida. Es así como yo lo expreso. Pues yo no sé si es muy teológico, pero es como mi sentido.
No, está súper bien. Pero entonces, claro, el espíritu sería lo que crea. Sí, a partir del amor. O sea, sería arte. Claro, totalmente. Pero Es que sería uno no de, puede ver la creación, uno no puede ver la creación y no maravillarse de, de ese ser como crea. claro. Es una cosa absurda, o sea, cada pequeña cosa de la creación es un milagro de amor. Ay, eso suena tan cliché, pero es así. El Ya milagro podemos del empezar a amor. levantar las manos y aquí poner a, se llama esta cantante, a esa de Sí, siempre. sí, esa frase es lo más cliché, pero pues, ¿qué se puede hacer? Hay clichés que son ciertos. Lily Evans es la cantante. Si vamos a empezar a poner música Lily Evans y levantar las manos. Louis Goodman, perdón, Lily Goodman es. Lily Goodman No la conozco, pero bueno, es una, otra que se sabe el cliché. sí es, la típica. Eh, no, pues, y claro, pero llevémoslo un paso más allá. Digamos, podríamos decir espíritu igual a arte, o sea, son la misma cosa o son cosas distintas que se relacionan. Pues yo creo que esa pregunta depende a dónde quieras llegar con ella. Ok, O sea, creo que en sí esa pregunta es como más una definición como de roles sí. y no sabría muy bien cómo responderla. Em, o sea, no sé si el espíritu es arte o si el espíritu expresa el arte. No sabría muy bien cómo hacer esa diferencia. Bueno, pero eso también podría ser un indicador, ¿no? Porque si hay, pues es como aquí me estoy metiendo la cucharada, ¿no? Como de pronto, pues precisamente esa dificultad de diferenciar las cosas, pues también de pronto es por algo, ¿no? O sea, de pronto es porque la relación es, no sé si es porque la relación entre esos dos términos es muy íntima, o porque si en verdad se corresponden directamente, o tal vez simplemente porque es muy abstracto y demasiado hiperfilosófico. Eh, pero tal vez esa dificultad como para hacer esa diferenciación, pues signifique algo, no sé cómo tú lo veas. Probablemente sí, porque yo creo como que no se diferencian tanto la acción y el sujeto y la creación y la acción, como que siento que en medio de todo son un poco lo mismo, ¿no? Ok. Fíjate que al comienzo estábamos como bordeando más o menos, que también como que siento que igual mencionaste cosas contundentes al respecto, sobre esta relación entre el antiarte y también como la equivalencia con la violencia. Y como pensémosla desde el otro lado, se puede pensar en la posibilidad de la paz y paz como la entiendas sin el arte, No, ¿ok? no, no porque el arte es el vehículo de la paz. Mm, Sola, eh, o sea, el arte es intrínseca al ser humano, intrínseca a la sociedad. Somos arte, o sea, nuestra esencia, como somos hechos a imagen de semejanza y semejanza de nuestro Dios, que es un Dios creador y creador dentro de la alegría, dentro de la felicidad, dentro del amor. eh, si no podemos crear es por violencia y si no podemos crear no somos nosotros mismos enteramente. Es decir, que la única manera en que no creemos, en que no hacemos arte, es porque está habiendo una violencia contra nosotros y una violencia que nos impide expresarnos como seres humanos, ser seres humanos inclusive. claro, ¿no? Y digamos, claro, es que con esta equiparación casi que el arte se convierte o sea, el arte se vuelve casi que un símil de la humanidad, ¿no? Como del derecho a Totalmente, existir. totalmente, Y, totalmente. y lo que me parece bonito es que si uno hace como la línea de la secuencia, entonces termina casi que habiendo una conexión directa entre la paz, el ser humano y el espíritu y el arte, ¿no? Como que al fin y al cabo casi que hemos terminado
definiendo una cosa por la otra, ¿no? Totalmente, sí. Yo siento que si al ser humano le quitas el arte, lo enloqueces y lo sacas de su nivel donde él puede ser sano y donde él puede expresarse como ser humano total. Claro. Tú, tú viviste por fuera del país, ¿cuántos años? Tú viviste por fuera, ¿cierto? Sí, Sí, 10 años en Canadá. 10 años. ¿Y cuando volviste, fue difícil volver aquí a Colombia? Sí, sí, sí. Fue bastante difícil la readaptada, ¿Algo en pero linda, particular? maravillosa. Pues es que uno venir de Canadá donde todo es cuadriculado, todo funciona, todo es perfecto. Si alguien te dice que sí es sí, si alguien te dice que no es no. A, acá a Colombia donde todos los, digamos que todos los códigos, yo había perdido mucho los códigos sociales. Hmm. Entonces se me costaba mucho trabajo volver a entender. Yo decía, es que yo hablo español, pero no hablo colombiano, porque yo decía una cosa y las personas me entendían otra. Y, y además tengo esta tendencia a ser demasiado sincera, entonces, pero también es porque en Canadá y también de la manera como yo me crié, porque yo me crié pues en el liceo francés, con la cultura francesa, hay una manera muy directa de decir las cosas y eso es muy ofensivo para los colombianos que no pueden, por ejemplo, decir que no. Entonces, no te dicen que no, sino sí, claro que sí, después no aparece, no entendiste qué pasó. Bueno, cosas así como de lenguaje, pero pues poquito a poquito me fui como adaptando y ahora también digo, tenemos que vernos para almorzar y no aparezco. No, claro. Pero en última, si decidiste volver aquí, pues es por algo, ¿no? ¿Cuál sería ese algo de volver aquí y quedarse aquí? Es que aquí me siento viva, es que yo amo este país a pesar de todo, a pesar de que todos los días peleé. Hubo una cosa muy importante y es que cuando tuvimos a nuestro primer hijo, nos dimos cuenta que queríamos que tuviera raíces y estaban vivas en ese momento dos de sus bisabuelas y siempre, por ejemplo, cuando estábamos en Canadá y volvíamos a Colombia, sentíamos como esa calidez de la gente colombiana, esa calidez, esa riqueza cultural. Por ejemplo, a mí en Canadá me aburría mucho que todo es muy homogéneo, todo es muy homogéneo. La naturaleza es homogénea, la gente es homogénea, las casas son homogéneas, todo está ordenado. Y aquí veníamos y primero pues la calidez de la gente, ¿no? De la familia, de todo el mundo, la alegría de la gente y tanta diversidad. Es que Colombia es diverso, es mega diverso ambientalmente, claro, en el medio ambiente, pero también en los seres humanos, ¿no? Y Ujú. eso sentía como que me alimentaba y me enriquecía y después cuando ya digamos también encontré como el vínculo espiritual con la fe católica que no tenía, también lo tengo muy ligado a mi tierra y a las raíces y al amor por la gente y, y también siento que hay mucho que luchar y en Canadá me sentía como un poco la avestruz metiendo la cabeza en el hueco, ¿no? Sí, allá tengo la vida tranquila, allá no tengo las noticias de los asesinatos de las derechos sociales todos los días, ni todo este drama que vivimos acá, pero siento también que Dios me dice, aquí la quiero, aquí la necesito, aunque no haga grandes, digamos que yo no soy ni líder social, ni me estoy arriesgando la vida, pero estoy tratando de, de aportar acá desde lo que yo soy, desde la manera como crio a mis hijos, desde cómo yo misma trato de construir en esta sociedad a partir de la paz y de la tolerancia y del arte para que en este país sea algún día más justo, porque lo amo. No, pues suscribo totalmente a lo que dices de una manera muy íntima, muy artística, si se quiere. Eh, Porque claro, o sea, en últimas, si estamos aquí, pues vivir en Colombia es una vocación, ¿no? Como alguna vez también conversábamos. Eh, y me parece súper bellísimo,
como la manera en que lo pones, sobre todo porque hayas estado afuera, ¿no? Y yo siento que eso sí pone una connotación distinta, y es como siempre se puede elegir hay unas personas en particular que pueden elegir el privilegio, ¿no? De estar afuera. El privilegio en el sentido pues, más político, ¿no? Como de, por ejemplo, privilegios como los que tú dices, ¿no? Como no escuchar como todo lo que pasa aquí. Eso es un privilegio muy tóxico, pero es un privilegio, ¿no? Que en últimas lleva como una especie de tranquilidad, entre comillas, mental. Pero bueno, si tuvieras que como resumirlo, ¿qué sería lo que vale la pena vivir en Colombia? ¿Por qué vale la pena vivir aquí? Por la gente y por la naturaleza, porque la mayoría de la gente es buena. Sí, hay gente mala, claro, y se caga todo, pero la mayoría de la gente es buena y por ejemplo los chicos con que tú trabajas en Ciudad Bolívar, o los chicos, por ejemplo, con los que yo trabajo en la CBX, que después les contarás lo que es, estos grupos de vida cristiana, o mis hijos, cuando veo todos esos paisajes tan hermosos, la naturaleza, vale la pena luchar por ello, no importa si perdemos, no importa, vale la pena la lucha y no vamos a perder, vamos a, todos esos potenciales tan hermosos van a surgir y el arte es una de las herramientas que permite que toda esa belleza de los jóvenes florezca y que esos jóvenes se encuentren espacios de paz y no de guerra, porque se pueden expresar a través del arte y pueden expresar su realidad y crear sus mundos y, y no dejar que esa fuerza del odio se los lleve, sino el amor. Y el ver al otro no como una amenaza, sino como un amigo y alguien con quien crear, y alguien con quien compartir, y alguien con quien construir. Por eso creo que vale la pena. Sandra, estoy más conmovido de lo que pensé que iba a estar como haciendo esto. Te agradezco profundamente que para este primer momento pues como que nos abras como de una manera tan desinteresada y vulnerable tu corazón y tu sabiduría, por supuesto. Y nada, me siento aprovecho de decir como me siento muy honrado pues, de tenerte en mi vida, de que seas mi amiga y de que seas también familia de algún modo. Y también te agradezco como que hayas estado aquí como pues para intercambiar, como es esto, ¿no? Como un poquito de estas conversaciones de a pie, que yo creo que de alguna manera y para algo servirá como pues mantenerlas, ¿no? Como mantenerlas y guardarlas también, no solo en nuestros corazones, sino de alguna manera tenerlas también aquí para volver a ellas después. Entonces, muchas Bueno, gracias de corazón, Sandra. no, pues qué delicia y tú sabes que admiro muchísimo el trabajo que haces con los chicos, que cuenten conmigo para lo que sea, que los impulso a escucharse a ustedes mismos y a crear con alegría y con felicidad y confianza en que es el camino de Dios y de la felicidad. Y que creo profundamente en ustedes y que cuenten conmigo. Bueno, Sandra, muchas gracias. También muchas gracias a las personas que nos escucharon y llegaron hasta este punto, que yo espero sea la mayoría. Eh, y pues nada, en verdad esperamos como pues dependiendo también de qué tanta acogida pues tenga esta primera conversación, pues poder seguir conversando con muchas más personas y pues seguir trayendo diversas pues, perspectivas de lo que implica construir paz en Colombia, ¿no? Entonces, muchas gracias a ti, Sandra. Muchas gracias a todos también por escucharnos, a todos por escucharnos. Y nada, esperemos pues escucharnos después y seguir dialogando después.